Muy bien. Bueno, nosotros somos Trust Guardians, somos guardianes de la confianza. Nuestra misión es proteger la confianza, asegurando que, bueno, pues, protegiendo la confianza, protegemos al consumidor y las marcas. Buscamos dar soluciones globales con recursos locales. Si no existe local, lo hacemos local. Cubrimos todas las cadenas de suministro en Latinoamérica a través de nuestros, lo que vienen siendo VRCG Solution Centers, que están cubriendo toda Latinoamérica. Como ustedes pueden ver, bueno, cubrimos prácticamente desde Canadá hasta Argentina, la Patagonia, y con esto, bueno, podemos dar apoyo a distintas empresas en estos aspectos. Somos un punto de contacto único para todo lo que tiene que ver con servicios. Básicamente, Trust Guardians se destaca por su equipo de experiencia técnica en integridad, honestidad, enfoque de cliente y todos estos servicios que eventualmente buscan dar un valor agregado para todos ustedes. Este es el equipo de Guardianes de la Confianza, cubrimos pues toda la región. Nosotros estamos para apoyarles, para darles capacitación, hacer auditorías de certificación y lo que ustedes requieran. Eventualmente, bueno, pues desde que empezamos hace 3 años como organismo de certificación, pues hemos logrado varias cosas, hemos dado muchos entrenamientos, bastantes entrenamientos, hemos logrado varias certificaciones, varios reconocimientos que eventualmente, pues aquí sería muy largo presentar todos ellos, pero que eventualmente, bueno, pues ustedes posteriormente, si nos acompañan en nuestro canal de YouTube, pueden ver los videos de presentación y de información adicional. Hemos tenido, como decimos, muchas certificaciones y reconocimientos. Tanto Federico como yo somos Principal Trainer, digan que somos los entrenadores de entrenadores. Hemos generado programas de desarrollo de pequeñas empresas. Tuvimos el primer VRCS Profesional de Latinoamérica, la primera VRCS Profesional multiestándar del mundo. Eventualmente, bueno, somos Approved Training Establishment y algo muy importante que vale la pena reconocer es que también somos los primeros en lograr la certificación BRCG Star para proveedores de HIV aquí en México, que es una certificación, no solamente un reconocimiento como dan otros ETES o otros esquemas. Esta es una certificación. La primera empresa que logró la certificación en México fue Productos Lácteos Flor de Alfalfa. Hoy tenemos 5 empresas más certificadas en BRCG Star y eventualmente, bueno, no está en la presentación. Esto recientemente se informó y se va a comunicar la siguiente semana. La planta de Alpura de Cotitlán ganó el premio como la mejor planta certificada de todas las Américas. Entonces, pues obviamente es un reconocimiento importante para el trabajo de todo el equipo. Y bueno, somos nosotros, como les decíamos, estamos cubriendo toda la región y tendremos oportunidad de que, bueno, pues puedan presentar mis compañeros la sesión que les toca. Bueno, pues estábamos comentando precisamente que Belén, ella forma parte de los Guardianes de la Confianza, es la Guardiana de la Confianza para Perú. Ella, bueno, pues trabaja para, como bien decía, para varios entes certificadores y es además entrenador aprobado BRCGS para el estándar de inocuidad alimentaria de materiales de envasado. Además, conduce auditorías de segunda y tercera parte, pues en distintas partes de la región. Iniciamos tu presentación, Belén. El sitio debe de coordinar la comunicación, implementación, revisión de la efectividad de las medidas relacionadas a la gestión del COVID-19 mediante un equipo. Este equipo debe estar conformado por un líder, miembros y suplentes. Es muy importante considerar suplentes debido a que durante este tiempo vamos a tener ausentismo laboral, ya sea por enfermedad o por un aislamiento social que vengamos cumpliendo. Las responsabilidades de los miembros de este equipo tienen que ser específicas para el COVID-19. No necesitamos crear nuevos cargos, lo que podemos hacer es añadir estas responsabilidades específicas a los cargos que ya tenemos actualmente en nuestros organigramas. Todos deben mantenerse actualizados de las acciones que se vienen tomando. Por eso es una muy buena práctica que todas estas acciones se documenten y también se documenten las nuevas políticas para que así todo el personal trabaje más rápido y fácil. De verse ustedes afectados negativamente y tengan que reducir personal, mucho ojo con esto para que la reducción no impacte en la producción de productos seguros. Veamos bien a qué personal estamos liberando, ¿no? Por ejemplo, tengamos mucho ojo con el personal de sanidad, de mantenimiento. Revisemos bien esto, por favor. Las reuniones al inicio van a ser diarias y cortas. La guía recomienda eso al inicio.
Es preferible diarias y cortas a que prolongadas y menos frecuentes. Debido a que a estas reuniones van a participar también personal de forma remota desde sus casas, los sitios deben de habilitar alguna sala de reuniones que tenga todas las herramientas para que todos puedan participar. Las plataformas, el internet, todo lo que corresponda. ¿Qué van a revisar en estas reuniones? En estas reuniones van a revisar el progreso de las acciones que vienen tomando, qué problemas se vienen presentando referido a las materias primas, personal, comentarios de los empleados, incidentes que se vengan presentando, cómo está el nivel de ausentismo del personal, ya sea porque se contagiaron o porque están cumpliendo con el aislamiento social, cómo va la regulación, las legislaciones, los protocolos en la industria y también aquellos requerimientos y solicitudes de clientes. Es importante documentar estas reuniones porque nos van a servir de una referencia futura. La guía también nos indica que debemos de tener una persona que tenga la responsabilidad de estar revisando cómo está la legislación, las leyes, los decretos, los protocolos que van saliendo día a día relacionado a esta pandemia, para que así también le pueda hacer el feedback al equipo de trabajo. La comunicación se tiene que mantener con todo el personal. Es muy importante, y la guía también recomienda, que se haga con una frecuencia semanal. ¿Por qué semanal? Al menos una vez a la semana, porque el entorno está cambiando constantemente, salen noticias nuevas, entonces es importante que esta comunicación al menos sea una vez a la semana. ¿Cómo hacerla? Se puede dar mediante boletines o de forma presencial. Ustedes pueden ver la mejor manera de mantener informado al personal durante este periodo. La guía recomienda que el boletín es una muy buena herramienta. Eso es todo por mi parte. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Belén. Pues realmente es una presentación muy breve, solamente para que conozcamos los requisitos que tiene la guía. Vamos ahora con Paola. Importante, bueno, pues que la información y comunicación va a ser esencial para gestionar efectivamente, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vamos a informar y comunicar a la gerencia, a la dirección y a toda la organización qué está pasando, pues vamos a poder gestionar efectivamente pues todas estas situaciones y condiciones que se van dando. Muy bien. Paola es nuestra guardiana de la confianza para la zona de Chile. Ella adicionalmente, bueno, pues tiene toda una cantidad de experiencia. Aquí voy a abrir la sesión. Ella, bueno, pues es directora de Plus Gestión. Ella es ATP del estándar de inocuidad alimentaria, del estándar de materiales de envasado. Y bueno, pues además de esa habitual de tercera parte, podemos decir que de las precursoras del esquema. Es de las que, bueno, pues antes de que siquiera empezara GFSI, pues ya estaba haciendo auditorías y ya estaba muy enrolada en esto. Paola, adelante. Ya. Muy buenos días a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Yo les voy a hablar un poco de cómo se impacta el sistema de inocuidad alimentaria a raíz de la presencia de COVID-19. ¿Sí? Dale, Luis, por favor. Perdona, sí, adelante. Ya. Igual me gustaría comenzar recordando que a la fecha no se ha confirmado científicamente que COVID-19 sea transmisible a través de los alimentos, ¿sí? Por lo que el impacto de este virus sobre el plan HACCP tiene más que ver hoy día con las consecuencias de las modificaciones que el sitio pudiera realizar sobre los programas prerequisitos. También podrían ocurrir cambios en la operación, modificación de materias primas, o bien la empresa podría decidir incorporar nuevos productos, ¿sí? También la disponibilidad de personal capacitado son cambios que podrían afectar el sistema de gestión de inocuidad. Es decir, hasta el momento los cambios en el plan de inocuidad alimentaria no se relacionan con la aparición de un nuevo peligro de inocuidad al producto, sino más bien a las medidas que toma la planta para gestionar el COVID-19. Bueno, entonces vamos a ver a dónde debemos enfocarnos cuando se modifican los programas prerequisitos como respuesta al COVID-19,
Es importante considerar que los programas de prerequisitos tienen como finalidad crear un ambiente de trabajo que favorezca la producción de alimentos inocuos y legales, como definición general. Y en el caso de BRC-GS Food, se consideran tanto los programas prerequisitos ambientales como también los prerequisitos operacionales. Entonces, cuando la planta tiene considerado realizar modificaciones en sus programas de prerequisitos, es importante que el líder del equipo HACCP, o bien el equipo en su conjunto, aseguren que los cambios no se traduzcan en la generación de nuevos peligros para la inocuidad alimentaria de los productos. Revisemos algunos ejemplos de por qué se podría producir esto. Por ejemplo, si hay cambios o utilización de nuevos productos químicos, en función de que la empresa puede estar buscando productos que sean más efectivos para COVID-19, también hay que asegurarse de que estos productos cuenten con autorización para el uso que se le está dando y para la industria de alimentos. Así también probablemente se van a realizar cambios en los programas de limpieza y hay que asegurarse de que estos cambios no vayan a afectar la inocuidad del producto. Otro ejemplo sería, por ejemplo, que los programas de control de plagas normalmente consideran desinfecciones de áreas comunes. Acá puede que la empresa quiera incluir algún programa de sanitización, por ejemplo, con amonio cuaternario, y ampliar también las áreas cubiertas en el programa original. En este caso, un ejemplo sería considerar cuáles son las restricciones que podría tener el uso de amonio cuaternario en superficies de contacto, dado que hay para algunos tipos de alimentos, como en el caso de frutas y hortalizas, se han definido límites máximos de residuos dejados por el uso de este sanitizante. Otro ejemplo sería cuando se hacen modificaciones a los requisitos de higiene personal. Lo más probable en este caso es que se refuercen los programas de lavado de manos, uso de mascarillas, etcétera, dentro de lo cual habría que considerar si es que existe algún cambio de productos para lavar y sanitizar manos que siga siendo aprobado para la industria de alimentos. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica esto? Que el líder del equipo HACCP debe participar en la decisión de los cambios de los requisitos, debe estar presente en las reuniones y, de alguna forma, evaluar y validar estos cambios. Por otro lado, también es posible, debido a la contingencia, por menor disponibilidad de personas, porque hay gente contagiada, gente en cuarentena, o bien puede ser que se requiera disminuir la cantidad de personas para lograr el distanciamiento social, es que cambien las velocidades de las líneas en la producción, y por lo tanto, para esto, cada vez que se realiza este tipo de adaptaciones hay que definir y establecer claramente cuáles son los requisitos mínimos de seguridad que se deben cumplir cuando se realizan estos cambios, ¿ya? Es decir, evitar las improvisaciones y tener predefinidos los pasos mínimos a considerar o los elementos mínimos a considerar antes de efectuar estos cambios. Bien, con relación a las revisiones del sistema HACCP, y esto es más bien un recordatorio, pues se supone que frente a cada cambio que ocurra en la planta que pudiera afectar el proceso o el producto, siempre se debe revisar el sistema HACCP, pero pensando en los cambios específicamente que se pueden producir a raíz de COVID-19, que aquí podría ser, por ejemplo, la incorporación de productos nuevos, debido a que a lo mejor la empresa, debido a la contingencia, decide ampliar su cartera de productos. Podría ser la modificación de materias primas, por ejemplo, cambiar materias primas de estado fresco a congelado por contingencias en el abastecimiento, o bien definir el congelamiento de productos. El líder del equipo HACCP debe revisar y asegurar que estos cambios no pongan en riesgo la inocuidad del producto, y se toman todas las medidas necesarias según los riesgos identificados, ¿verdad? Esto, a su vez, también podría resultar en la aparición, en algunos casos podría ser que aparezca un nuevo PCC, o también podría aparecer un programa prerequisito operacional nuevo. Por ejemplo, al pasar de materias primas frescas a congeladas, yo podría requerir un programa prerequisito operacional relacionado con el control durante el descongelamiento de estas materias primas antes de su uso. Y en esta tercera parte, con relación a los puntos críticos de control identificados en la planta, no hay que olvidar que su objetivo es facilitar el control de la inocuidad de los productos. Por lo tanto, los puntos críticos de control no pueden verse comprometidos de ninguna manera, ¿sí? Sin importar cómo la contingencia del COVID-19 pudiera afectar las operaciones de la planta. Eso hay que mantenerlo siempre en mente y es la prioridad. Para esto, la planta debe reforzar la importancia de los puntos críticos de control existentes y también anticiparse
a los posibles efectos que pudiera tener esta contingencia. ¿Qué cosas se deberían considerar? Por ejemplo, siguiente Luis, por favor. La identificación y capacitación de suplentes para gestionar los puntos críticos de control y estar en condiciones de cubrir ausencias de personal asociado a esas labores. Por otro lado, la identificación clara de los puntos críticos de control en el ambiente de proceso, una identificación física destacando a dónde se ubican los puntos críticos de control, con la finalidad de que trabajadores nuevos puedan identificar con mayor facilidad estos puntos y los que además tienen una función de gestión que también tengan mayor claridad. Otro punto es destacar la importancia de los puntos críticos de control durante las capacitaciones que se vayan a realizar a todo el personal nuevo, ya sea contratado en forma permanente o temporal. Y por último, considerar si es que es necesario realizar verificaciones adicionales a los registros de monitoreo de los puntos críticos de control, particularmente cuando el monitoreo lo está realizando personal menos experimentado. Bueno, eso es por mi parte, espero haya quedado claro y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias por tu participación, Paola. Pues bueno, vamos a dar lugar ahora a la siguiente presentación, que se trata de Federico Sánchez. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este seminario para entender las medidas esenciales para la industria alimentaria ante la contingencia de COVID-19. Mi nombre es Federico Sánchez, soy el guardián de la confianza para Argentina. Soy director de una consultora que se llama FCR y soy director regional de Trust Guardian. Estamos con Luis apoyando toda la actividad mayormente en Latinoamérica y en Canadá. Con nuestra colega Viviana. También soy ATP de las normas de inocuidad alimentaria, de materias primas, materiales envasados, almacenamiento y distribución, versión 3, soy auditor de tercera parte, auditor de certificación durante muchos años, y soy auditor de compliance para BRCGS, y además tengo la oportunidad de ser principal trainer o trainer en los esquemas Food Safety versión 8 y Packaging Materials versión 6 para entregar a los ATPs. Continuando con lo que había comentado muy bien Paola, con respecto a lo que es sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, en este punto yo quiero centrarme en algunos requisitos que son fundamentales para la norma. Como por ejemplo, el primero que vamos a ver ahora, que está puesto en la guía de BRCGS, es el de auditorías internas, ¿sí? Contrario a lo que todo el mundo cree en una crisis, que uno tiene que dejar de controlar o dejar o relajarse, básicamente lo que nos pide la guía, o lo que se está aclarando la guía, es que nuestro programa de auditoría interna debe ser revisado para hacerlo más robusto, ¿sí? La auditoría interna es una herramienta fundamental en la implementación de un sistema eficaz de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es revisar ese programa para asegurar que los procesos que pudieran estar en mayor riesgo a raíz de estos cambios dados por la contingencia estén controlados, ¿sí? Por ejemplo, como lo comentaba bien Paola, hacer mucho énfasis en las auditorías internas de los puntos críticos de control, hacer mucho énfasis en las auditorías internas de los aspectos de higiene, de planta, ¿sí? Si bien tenemos por norma BRCGS Food Safety versión 8 y norma BRCGS Packaging Materials versión 6, que hacer inspecciones, acá lo que se está de alguna manera pidiendo es que el programa de auditoría interna incluya mayores aspectos de higiene de planta, ¿sí? Y de las personas, por supuesto también de los equipos, cuando se lleva a cabo el programa. En caso de que se posterguen o se reprogramen auditorías internas, que se documenten, y siempre considerar métodos alternativos para poder realizarlas. ¿Cuáles son los métodos alternativos? Bueno, los que hoy están muy de moda, ¿no? Las actividades remotas, las auditorías remotas, y siempre es una buena oportunidad esta contingencia para poder entrenar a personal adicional
para realizar auditorías internas, sobre todo en las empresas, en las organizaciones que tienen un personal reducido, que siempre dependen de los mismos, y puede ser una buena posibilidad esta contingencia para aumentar el equipo de auditores internos. Con respecto a lo que eso fue relacionado al punto de auditorías internas. Fíjense que en todos los estándares está puesto como un requisito fundamental, un requisito que es crucial para la implementación eficaz de un sistema de gestión. En el caso de Food, sí, es un requisito fundamental desde sus inicios, desde la norma. Ahora vamos a pasar a ver otro requisito que también es fundamental, que es el 351, que está relacionado con lo que es proveedores y aprobación de materias primas y materiales de envasado, ¿no? ¿Qué tenemos en cuenta acá? Que por la interrupción en la cadena de suministro, debido a la contingencia por COVID-19, van a haber paros de producción en las plantas de los proveedores, va a haber ausentismo de los empleados, y en muchos casos, que está pasando en la mayoría de los países de Latinoamérica, va a haber cierre o restricción de ingreso de los materiales en la frontera. En el caso de las faltantes de materia prima, tengo que sentarme a revisar periódicamente la situación con los proveedores para comprender cuál es la situación en el país de origen del proveedor, y tengo que pegarle ahí un ojo, fichar, como dicen nuestros colegas uruguayos, los precios de las mercaderías como un indicativo de escasez. Obviamente que va a surgir la posibilidad de tener que aprobar proveedores de emergencia. En este caso, ¿qué se tiene que tener en cuenta con los proveedores de emergencia? Básicamente, si tienen certificaciones existentes, de preferencia certificaciones GFSI, como por ejemplo BRCGS, o si tienen informes de auditoría en donde se hayan abordado todos los puntos que pide la norma en el 351. Por ejemplo, el enfoque al riesgo con respecto a un HACCP, sistemas de trazabilidad, sistemas confiables de limpieza e higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Considerar auditorías remotas o de escritorios es una posibilidad solamente entendiendo que lo que se puede auditar o lo que sería conveniente auditar siempre de manera remota va a ser la parte de gestión documental, pero no la parte presencial, ¿no? Más allá de que hay algunas posibilidades de hacer auditorías a través de algunos medios como drones y demás cosas, en este caso la auditoría remota va a ser una auditoría más bien de escritorio. Y por supuesto, para el caso de los productos, ver la posibilidad de solicitar muestras y contar con la especificación de antemano. ¿Qué va a impactar el contar o el tener la información de la especificación de antemano? Por ejemplo, que incluya todos los componentes e ingredientes que yo voy a necesitar para el producto que voy a elaborar, para el producto que voy a fabricar. Que tenga en cuenta si hay alguna variación, o algún cambio significante con respecto a la materia prima actual y la naturaleza de la materia prima, por ejemplo, congelada o refrigerada, como muy bien lo explicó Paola en la presentación anterior. Para el caso de aprobación de proveedores de emergencia, de materias primas de emergencia, obviamente que donde tengo que hacer mucho foco, donde tengo que hacer mucho hincapié, es en la revisión de los ingredientes, teniendo en cuenta que puede haber alérgenos no declarados, ¿sí? O alérgenos que pudieran ocasionar una contaminación cruzada durante la producción. Tengo que ver también cómo va a afectar la vida útil, cómo se va a ver afectada, la vida útil de mi producto con respecto a la introducción de esa nueva materia prima de emergencia. Y algo que es muy importante destacar, que es cuán pasible es la materia prima de ser fraguada o de ser sustituida por motivos económicos, especialmente en una crisis, ¿sí? Con respecto a la consideración de los claims o las declaraciones hechas en un envase, por ejemplo, para aprobación de proveedores de materiales de envasado, tengo que tener en cuenta que si tengo algún producto que tenía un claim y ese claim está asociado a la identidad de la materia prima, pudiera verse afectado si yo cambio de materia prima o cambio de proveedor. Tengo que revisar las especificaciones del material de envasado y en el caso de los productos que son de marca del proveedor o productos de marca blanca, debo comunicarle los cambios al propietario de la marca. El propietario de la marca debe conocer que yo estoy cambiando
un proveedor, que estoy cambiando un ingrediente, que estoy cambiando una materia prima, que estoy cambiando un coadyuvante, porque eso puede afectarle sensiblemente a su producto terminado. ¿Qué puedo hacer con respecto a los procesos en la recepción de estos materiales, de estas materias primas nuevas, en el caso de nuevos proveedores o proveedores de emergencia? Recuerden que los proveedores de emergencia, cuando hablamos de proveedores de emergencia, siempre estamos hablando de proveedores eventuales, ¿no? Básicamente aumentar el control. Obviamente que el aumento del control puede hacer que la operación se encarezca, pero lo que va a hacer es brindarnos más seguridad con respecto a estos materiales. Por ejemplo, puedo hacer una liberación positiva de las entregas, de las primeras entregas, puedo aumentar los protocolos de inspección y análisis, puedo aumentar la muestra, puedo aumentar el nivel de inspección, puedo hacer análisis de laboratorio adicionales, ¿sí? Y específicos para un ingrediente en particular, sobre todo teniendo en cuenta los ingredientes que son más fácilmente fraguables, ¿sí? Y puedo solicitar, debo solicitar certificado de análisis con cada entrega de materia prima. Finalmente, para tener en cuenta lo que es el impacto que va a tener en el fraude, obviamente que tengo que prestar mucha atención a lo que es faltantes de materia prima, básicamente por paradas, por interrupción de la cadena de suministro, perdón, disculpen, aquí una más atrás, por interrupción de la cadena de suministro, y tengo que tener especial atención a vigilar los precios. ¿Por qué? Porque los precios pueden ser un indicador de materias primas que pudieran presentar un riesgo mayor de fraude, ¿sí? Y finalmente, como corolario de esto, aumentar los procedimientos de inspección o análisis cuando sea necesario, ¿sí? Esto lo van a ver ustedes a lo largo de todas las presentaciones, de toda la bibliografía que hoy hay disponible con respecto a COVID-19, y es básicamente aumentar el control o reforzar el control cuando yo determino que hay una materia prima identificada como de mayor riesgo. Recuerden, si algo van a cambiar, por favor, deben evaluar el riesgo de antemano. Muchas gracias por su tiempo y quedo a la espera de cualquier consulta posterior. Muchas gracias, Fede, muy gentil. Estamos listos para presentar a nuestro siguiente ponente. Él es Mario Echandi. Presentarme, mi nombre es Mario Echandi. Yo soy el representante para Occidente de México de Trust Guardians, los guardianes de la confianza. Agradecer a todos los guardianes de la confianza esta presentación de la guía, documento guía de BRCGS para Food Safety en tiempos de COVID-19. Lo que les voy a hablar hoy es el capítulo 4 de esta guía, que es referente a todo lo que involucra el sitio. Y vamos a ver. Y todo lo que es el capítulo 4 va a estar dividido en dos partes. La primera parte yo la voy a presentar y la segunda parte, Rebeca, nuestra compañera, va a dar la segunda parte. Entonces, si quieres, empezamos de una vez. Por ahí, les decía que es el capítulo 4, normas del sitio. El 4.1, seguridad del sitio y defensa de los alimentos. Y específicamente entramos a lo que es el 4.1.1, que son trabajadores temporales. En temporada de COVID-19, esto es algo que les ha pasado a todas las plantas de alimentos, y es enviar a casa a trabajadores con problemas de hipertensión, de diabetes, de obesidad, mujeres embarazadas, problemas cardiorrespiratorios, personal inmunodeprimida, tal vez mayores de 70 años, y con esto, pues lógicamente, nos vemos reducido nuestros, el número de trabajadores, y también, pues lógicamente, tenemos absentismo normal. Entonces, todo esto unido, pues, también nos da el problema de el número reducido de trabajadores. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lógicamente tenemos que contratar
personal temporal. Personal temporal, pues no lo conocemos y los problemas que pueden dar es que pueden ser personas o grupos malintencionados que pueden interrumpir la cadena de suministro de alimentos, que bien lo estamos haciendo hasta el momento, o también infringir políticas internas que tenemos bien establecidas, como la filmación secreta de eventos dentro de la planta con celulares. Entonces nos dice que debemos poner muy buena atención con esto y también aumentar la parte de mayor señalización en la planta para que los nuevos trabajadores se familiaricen con las nuevas reglas y expectativas que tenemos hacia ellos. Bueno, la 412 habla de visitantes del sitio o visitas, habla de que tenemos que checar o revisar la lista que tenemos de visitantes, ya sea visitantes generales, subcontratistas, proveedores de servicios de control de plagas, ingenieros de servicios especiales, limpieza, lavandería, mensajería la que tenemos de laboratorio, de pruebas y certificados que van y vienen por el courier o en la mensajería, conductores o choferes de vehículos de transporte y servicios de emergencia en general. Todo esto y más tenemos que checarlo, revisarlo, replantearlo y ver a quién se le puede dispensar o llamar y decirle por esta temporada no le vamos a dar acceso a la planta, a quién se le va a dar restricción y en general tener una lista de quienes van a ser aceptados como visitantes. Sí, como les decía, tener una lista de visitantes que sí vamos a aceptar y tenerla sobre todo en las casetillas de las casetas de seguridad para que toda la gente de seguridad sepa quién es el que se le puede dar ingreso y a quién no se le va a dar ingreso durante esta contingencia. También tener en todas estas casetillas de seguridad la declaración de salud introducida por la COVID-19 relacionada con todas las reglas y políticas de distanciamiento, etcétera, de COVID-19. Las nuevas reglas del sitio deben ser entonces bien informadas a todos los trabajadores y además y específicamente a la gente que va a autorizar el ingreso a las personas. Las casetillas de seguridad generalmente es lo que tienen esta labor. Bueno, lo que es diseño de planta y flujo de producto, pues aquí está el problema, bueno, digo yo problema, que es lo que vamos a tener durante los próximos meses, porque esto no va a pasar así tan rápido, y es el distanciamiento social. Es algo que va a quedar y que vamos a tener que manejar, gestionar dentro de nuestras plantas. El distanciamiento social va a afectar entonces varias situaciones como son la entrada y la salida del personal de las plantas. Entonces, si tenemos que ampliar el número de entradas a la planta, pues hay que hacerlo o tenemos que colocar mayor número de entradas a la planta. Entonces, hay que hacerlo ¿para qué? Para que el distanciamiento se cumpla y no haya colas o filas en el cambio de turnos. También es muy importante considerar cualquier impacto de contaminación cruzada, ya sea de tipo microbiológico, físico o de alérgenos. Y por último, cuando tenemos sitios o plantas que tienen designadas zonas de alto cuidado y zonas de alto riesgo, pues lógicamente se tiene que dar un cuidado especial lo que es el control del tránsito de personas. Hay que reestructurar lo que es el tránsito de personas relativo al distanciamiento social y igualmente de equipos y productos, sea materias primas o otro tipo de productos, fuera dentro y fuera del área, o sea que no se vea comprometido la zona de alto cuidado y alto riesgo. En este 4.3 equipos, la guía nos habla solamente que en la medida de lo posible, y recalca, en la medida de lo posible, debemos designar un equipo para una persona. O sea, el ejemplo que los cuchillos, el cuchillo debe tener nombre de la persona
que lo va a utilizar durante el turno. Y solamente esa persona va a utilizar este equipo. Entonces, lo que se refiere a lo que es COVID-19 es seleccionar individualmente un equipo para cada persona y recarga nuevamente en la medida de lo posible. Al final tenemos el 4.4, que probablemente por interrupción de acceso a la planta vamos a tener que limitar los mantenimientos rutinarios y esto va a generar el 4.4.1, que vamos a tener que checar o revisar lo que son los niveles mínimos aceptables de mantenimiento que podemos tener en la planta para que el ingreso sea lo mínimo posible, y esto con la salvedad que tenemos que tener que la planta siga funcionando sin descomposturas y averías. Entonces tenemos que checar nuevamente esto, hacer más minucioso nuestra tarea de qué mantenimientos vamos a permitir y qué mantenimientos no son tan necesarios, y entonces tener a lo mínimo el personal de mantenimiento dentro de la planta. Y por otro lado también vamos a, por alguna contingencia o por que estamos bajos en producción, vamos a cerrar alguna línea de producción. Esto nos va a brindar también la oportunidad de entonces en esta línea de producción hacer mantenimientos mayores, significativos, para que cuando pase la contingencia no tengamos que volver a parar la línea y hacer estos mantenimientos significativos en otro momento, sino que aprovechar este momento para hacer estos mantenimientos ya mayores. Entonces, 4.4.2 nos habla del riesgo de contaminación por avería de equipo. Lógicamente, esto ya lo tenemos en todas las plantas. Y lo que dice aquí, básicamente, es seguir con el programa que tenemos de evitar la contaminación en lo que son los procedimientos operativos de mantenimiento, pero en este caso nos dice la guía que chequemos especialmente o revisemos especialmente los repuestos y las partes que nos dan mucho problema en el mantenimiento. Repuestos que generalmente tienen desgaste, que tienen fallas conocidas, y entonces nos da como ejemplo los tamices, las juntas de hule o goma, las paletas, que son las aspas estas de mezcladoras de plástico que pueden quebrarse, y también bandas transportadoras, ya sea de plástico o de alguna tela, que generalmente se desgastan y entonces pueden ocasionar estas contaminación. Entonces nos dice tener especial cuidado con estas partes y que podrían contaminar el producto, lógicamente perdiendo la condición de inocuidad. Ya para terminar, nos dice que los subcontratistas de ingeniería especializados deben de controlarse y gestionarse detalladamente. Pero yo aquí hago la salvedad que cualquier persona que tengamos en nuestra lista de aceptados para como visitantes, vamos a tenerlos que checar muy de cerca. ¿Y esto por qué? Porque nos van a estar revisando tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Trabajo, de que tenemos que tener personal capacitado, personal informado del COVID, pero también y sobre todo las visitas tienen que estar capacitadas e informadas. Entonces, ya tenemos una lista de gente que puede ingresar a la planta. Enviémosle todas las información, todas las políticas, todos los nuevos normativas de cómo deben ingresar a la planta COVID-19. Otra cosa que les quería mencionar rápidamente es que es de mucha utilidad ahora tener un acta que haya firmado los trabajadores que hemos dejado ir a la casa por hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera, pero que ellos firmen y estén de acuerdo y sepan por qué es que se les se les permitió ir a la casa. También gente que tiene algún síntoma o algo, que también enviamos a la casa, firmar un tipo de acta en donde se le informa, él firma como que se le informó, que está de acuerdo y que se envía a la casa. Esto lo está pidiendo la Secretaría de Trabajo a algunas empresas. Esto yo creo que ya termina mi presentación, ¿verdad, Luis? Así es, don Mario.
Muchas Agradecerle gracias. la presencia y por favor, todo el mundo cuídese mucho. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, don Mario, muy gentil. Ahora vamos a dar entrada a Rebeca. Rebeca Torres es, bueno, pues auditor líder. Ella es la gerente técnico de Trust Guardians. Es además recientemente entrenadora aprobado BRCGS para lo que es el estándar de materiales de envasado. Ya posteriormente seguramente estará calificándose para lo que viene siendo Food y lo que viene siendo Storage and Distribution. Ella es responsable de, además de esta parte de gerencia técnica, pues lleva y representa la operación en lo que es la Ciudad de México. Adelante, Rebe, muchas gracias. Bueno, para continuar vamos a revisar lo que es referente a las instalaciones para el personal. Para promover la distancia social y evitar el riesgo de contaminación cruzada, en las áreas para casilleros y vestidores, será necesario evaluar si se requiere habilitar espacio adicional, considerando los horarios de mayor afluencia. Bueno, comentábamos, para habilitar el acceso a las zonas de alto riesgo o cuidados especiales, es más adecuado gestionar el ingreso al personal en grupos reducidos u horarios definidos. Con respecto al equipo de protección personal, requerimos asegurarnos de contar con suficiente equipo que debe estar identificado, ser asignado individualmente, limpiarse adecuadamente después de cada uso y ser almacenado de forma segura e higiénica. En este punto quiero enfocar su atención en la importancia de reiterar que el uso de sanitizante no sustituye el lavado de manos. Ahora bien, para lograr un lavado de manos efectivo que prevenga los riesgos de contaminación cruzada, será necesario definir cómo se gestiona el lavado de manos durante los periodos de alto tráfico de personal, por ejemplo, al inicio y fin de los turnos de producción. Por otro lado, debemos asegurarnos de que todos los dispensadores, tanto de jabón como de sanitizante, se encuentran abastecidos y funcionando adecuadamente. Con respecto al control de la contaminación física y química, será necesario evaluar la necesidad de modificar las líneas de producción o definir si se requiere colocar barreras físicas como mamparas o mallas que restrinjan los flujos del personal e incluir estos equipos en los controles de materiales quebradizos. Vamos a entrar al punto de limpieza e higiene, que es el punto de los que debemos tener presente que deben de ser más fuertes en nuestros barreras de control para el COVID. Y en este punto vamos a requerir revisar y, de ser necesario, actualizar los programas, considerando la disponibilidad de recursos y coordinando las tareas con las áreas de planeación y producción. Es importante identificar todas las superficies que suponen un riesgo de contaminación cruzada, como manijas de puertas, botoneras de equipos, utensilios, instrumentos de medición, etc. Debemos asegurarnos de incluirlos en las rutinas de limpieza junto con los equipos de protección adicionales utilizados para la contingencia. En cuanto a las modificaciones a los programas de limpieza, debemos establecer y comunicar a las áreas de planeación y de producción los periodos de tiempo que se van a necesitar para realizar las actividades. Diseñar instrucciones sencillas para los nuevos empleados. Lavar y sanitizar equipos fuera de operación o que son utilizados con poca frecuencia antes de ser reincorporados nuevamente al proceso. Es muy importante establecer protocolos de limpieza para el caso de que un empleado haya sido diagnosticado con COVID durante sus labores. Finalmente, para garantizar que las modificaciones realizadas a todos los programas de limpieza son eficaces, deberemos evaluar la necesidad de incrementar las actividades de supervisión o verificación, por ejemplo, las inspecciones para cambios de producto o los programas de monitoreo ambiental. Con respecto a los materiales de limpieza, ante el posible desabasto que estamos algunas empresas experimentando en estos momentos, entre ellos los materiales de limpieza, debemos estrechar comunicaciones con el área de compras para asegurar que, primero, los insumos que se adquieren con proveedores alternos son apropiados para el uso requerido, que los químicos son compatibles con
los equipos que ya tenemos en el sitio, que se evita la compra de materiales no aceptables, es decir, que no tengan olores, que carezcan de aprobación o registro gubernamental o de la autorización de su uso por nuestros clientes, por citar algunos ejemplos. Se debe contar con la información necesaria para actualizar y redactar los instructivos correspondientes. Y es muy importante que todos estos cambios sean comprendidos e implementados correctamente. Para el caso de que estemos empleando subcontratistas para las actividades de limpieza, es de vital importancia que el personal subcontratado esté consciente de las políticas del sitio y nos aseguremos de que las van a cumplir. Debemos además garantizar la gestión de los riesgos potenciales derivados del desabasto que ellos mismos puedan estar sufriendo en referencia a los materiales y a su falta de personal. Para el punto de gestión de plagas, si como parte de las políticas implementadas durante la contingencia estamos considerando restringir las visitas del controlador, esta decisión primero debe ser evaluada junto con el controlador antes de tomar cualquier decisión. La evaluación que hagamos deberá estar basada en el riesgo de desarrollo de plagas, considerando información relevante como tendencias de actividad, estado del edificio, efectividad y condición de barreras físicas como puertas, cortinas de aire, mallas, protectores, y de factores estacionales como la humedad, la temperatura, etc. Finalmente, si durante la evaluación se concluye que es pertinente disminuir las inspecciones, entonces deberemos implementar procedimientos de vigilancia y reporte para compensar las inspecciones que no podrá realizar el controlador de plagas. Ahora, en caso de detectar alguna actividad, es siempre muy importante buscar su asesoría y no quedarnos nosotros con ese tema. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Luis. Te regreso el control. Muchas gracias, Rebe, muchas gracias. Estamos ahora aquí listos. Bueno, con eso cubrimos lo que tiene que ver con los estándares del sitio. Entonces, ahora nos toca con Claudia Noriega. Vamos a presentar rápidamente a Claudia Noriega va a presentar lo relativo a control de producto, considerando que estamos viendo que la parte de control de proceso, desde el punto de vista de lo que nos va a requerir o nos pide COVID para efectos de lo que vio RCGS, no sería tan necesario. Entonces, Claudia, bueno, pues ella es la gerente operativa, directora de operaciones de Capacón. Capacón es una empresa de capacitación, consultoría en el Bajío. Ella es la responsable de esta operación. Además, es nuestro primer BRCGS Solution Center en el país, bueno, pues de hecho en el mundo, porque nosotros con ella hicimos un acuerdo de que ella va a ser nuestro punto de capacitación presencial en el Bajío. Y bueno, pues además es ATP del estándar de inocuidad alimentaria, del estándar de materiales de envasado versión 6 y de almacenamiento y distribución, más los que acumule en los próximos días porque anda muy activa Cloud. Es consultora experta de sistemas de gestión y es también justo decirles que es la consultora que implementó y llevó a Flor de Alfalfa a lograr la certificación en BRCG Start y así también recientemente con quesos de acicate, que son unos quesos también ahí en la zona de Querétaro. Entonces, pues como podrán ver, Cloud está muy enfocada a pequeñas empresas e implementación de requisitos asociados a certificación tipo Global Markets, que en el caso de BRCGS, pues es el BRCGS Start. Adelante, Clau. Adelante, gracias. Bienvenida. Gracias, Luis. Gracias, chicos. Bueno, pues gracias por la presentación. Vamos a continuar con la sección número 5, que habla, van a ver un poco los temas repetidos, no repetidos, sino más bien se atan, por así decirlo, yo los recomiendo así, de que con Fede vimos la sección número 3, que habla de los programas del sistema de calidad, y esta parte, la sección número 5, habla de los programas ya como producción, ya como producto, qué controles necesitamos tener como en la línea, ¿no? Y esto vamos a hablar acerca de las declaraciones de etiquetado. Por ejemplo, ya vimos que pues el entorno nos está llevando a que tengamos mucha probabilidad de escasez de materiales por el cierre de fronteras, por cierre de plantas, ¿no? Por aumento en precios.
Entonces, obviamente eso pues nos puede llegar a afectar en cuanto a los etiquetados que ya tenemos, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestros etiquetados aprobados con cierta procedencia, países de origen, alérgenos, y que esta contingencia pues nos está llevando a cambiar las fuentes de insumo. Entonces es importante que ya en plan HACCP y en el área de control de proveedores identificamos esos riesgos, ahora en la parte de etiquetado los tenemos que aterrizar, ¿no? Entonces tenemos que tener claridad de cómo nos está afectando la parte de etiquetado para entonces ahora sí poder hacer correcciones y tener la certeza de que nuestro etiquetado va a estar cumpliendo con la regulación local y de los países de ventas, ¿no? Entonces necesitamos gestionar cuidadosamente las etiquetas impresas con los cambios de control que ya tenemos definidos dentro de nuestros programas, ¿no? Nuestros procedimientos de control de etiquetado que nos dicen que tenemos que confirmar que cuando recibimos la etiqueta está correctamente impresa, que es según el arte que nosotros estamos manejando y aprobamos, y cuando lo llevamos a la línea, esto tiene que volverse a verificar, ¿no? Cuando sea necesario, es importante informar los cambios que hemos tenido que hacer por esta contingencia, tanto a los clientes como a las autoridades, ¿no? Es importante que siempre tengamos en cuenta, recuerden que para BRC la parte de legalidad es básica, ¿no? Es un principio pilar dentro de BRC, entonces esta parte de etiquetado pega mucho en el área de legalidad, entonces tenemos que tener siempre la certeza de que lo estamos haciendo bien y pedir o informar los cambios necesarios. Hablando de las enmiendas, suele pasar que quizá nuestros cambios son temporales y no definitivos, ahí tenemos que tener claro que en esto puede haber más alto riesgo, ¿no? Hay veces que no vamos a cambiar de raíz una fórmula, pero sí tenemos que hacer un ajuste temporal. Lo malo de hacer estos ajustes temporales es que suelen ser más riesgosos, porque vamos a estar manejando los dos inventarios, los inventarios con etiquetas actuales y los inventarios con etiquetas para la contingencia, ¿no? Entonces, es importante que estos riesgos que vamos a identificar, pues los reduzcamos aún más, y esto se da a través de la verificación, ¿no? Entonces, es importante que aprobemos los cambios antes de hacer la impresión y siempre revisar las primeras piezas, controlar las impresoras para separar los inventarios, que no estén manejando al mismo tiempo inventario con versiones actuales con inventario de versiones por la contingencia. La identificación siempre sea clara para corregir estas líneas de producción, verificar las órdenes de producción envío, ¿no? Para que tengamos certeza de que el etiquetado que estamos poniendo al producto sea lo que nos está pidiendo el cliente y sea el producto que está llevando el empaque, ¿no? Necesitamos hacer una segregación en almacenamiento para las etiquetas con enmienda y las etiquetas actuales, y siempre nos está pidiendo BRC que tengamos una verificación adicional. Los controles que ya tenemos hechos en línea, sabemos que funcionan, sabemos que están vigentes. Para este tipo de contingencia hay que hacer una verificación adicional y ese es el punto que va a estar revisando el auditor. ¿Qué hiciste aparte para tener certeza de que todas las correcciones o las acciones derivadas de la contingencia las estás llevando a cabo de manera correcta? Para etiquetas, ¿no? Para los casos en donde tenemos que colocar una segunda etiqueta en los empaques ya etiquetados, esto se puede dar el caso, por ejemplo, si tenemos cambios de ingredientes o si tenemos un cambio en el destino de producto, por ejemplo, que un producto que lo llevemos al food service, saben que por la falta de desabasto ahora tenemos que llevarlo a los retails y aquí quizá el etiquetado no corresponda a lo mismo. Entonces, podemos colocar, está totalmente aceptado que podamos colocar una segunda etiqueta, pero es importante que pongamos controles para que esta segunda etiqueta sea correcta, ¿no? Y el colocado sea el adecuado. Pues tenemos que tener certeza de cumplir los requisitos legales del lugar de venta donde se está realizando el despacho del producto, ya sea food service, retail, ya sea para el extranjero. Necesitamos gestionar a través del proceso habitual de desarrollo y aprobación de etiquetas. Estas etiquetas secundarias también van a entrar en nuestro proceso de aprobación de etiquetas. Y necesitamos en la línea, ya de forma presencial junto al operador, necesitamos instrucciones claras para colocar las etiquetas, esta segunda etiqueta, colocarla de forma correcta. Que el operador sepa en qué lugar la va a tener que colocar, exactamente con un ejemplo, con una pieza física ahí en la línea, que sepa en qué lugar la tiene que colocar y que sepa qué productos son los que necesitan tener esa etiqueta, ¿no?
y otra vez nos vuelve a solicitar una verificación adicional en línea para tener certeza de que la etiqueta correcta se está colocando de forma correcta, ¿no? De acuerdo a lo que ya nos validó la parte de regulatorio, la parte de etiquetado, ya nos validó que sí nos aprobaron la segunda etiqueta, entonces en línea tenemos que tener certeza que se está haciendo de manera correcta. ¿Qué pasa cuando las etiquetas se imprimen en el sitio? Si las etiquetas se imprimen en el sitio, pues es necesario que estos controles los llevemos a las imprentas, ¿no? Los llevemos a las líneas impresoras, donde tenemos que verificar que las etiquetas se estén haciendo correctamente, ¿no? Es igual como si lo hacemos con un externo. Hay que verificar la impresión, aprobar la etiqueta, aprobar que las leyendas que estamos cambiando sean las correctas, y esto se tiene que hacer para cada batch de impresión. Los lotes de las etiquetas tienen que estar identificadas por producto, exactamente qué producto va a estar destino y cuál es el lote del batch impreso en ese producto. Necesitamos también un registro de la cantidad de etiquetas producidas. Esto quiere decir que tenemos que llevar, o sea, el control lo tenemos que llevar al extremo de saber cuántas etiquetas estamos procesando de cada tipo de enmienda o de cada tipo de etiqueta secundaria que necesitamos. Y necesitan ser asignadas por la línea y verificadas contra el estándar. Quiere decir contra el estándar de la etiqueta, ¿no? Entonces necesitamos tener una certeza de que la etiqueta salió correctamente bien impresa para entonces llevarla a la línea correspondiente. Y aquí nos están dando una sugerencia adicional que la verdad considero que es muy importante. Idealmente la producción de las etiquetas debe de estar restringida a los requisitos que tengan diariamente. ¿Sabes qué? Vamos a producir 1000 piezas, entonces solo voy a imprimir 1000 piezas y no a que hagamos etiquetas por volumen o por masa, porque pues esto puede llegar a que tengamos sobrantes, a que tengamos manejos de inventarios más grandes y nos puede llevar a algún riesgo, ¿no? Entonces, la sugerencia que nos hace BRC es que llevemos, si tenemos impresión de etiquetas de este tipo, las llevemos solo a las cantidades necesarias que sí vayamos a utilizar. Y por último, en la parte de evaluación de fraude, digo, también ya lo platicó en su momento Fede, obviamente la escasez de suministro va a haber un aumento en el precio y el aumento en el precio obviamente va a desencadenar que sea atractivo para realizar algún tipo de fraude, ¿no? Que nos entreguen productos sustitutos, productos extendidos, ¿no? O productos con declaraciones faltas tanto de origen como de ingredientes. Entonces, lo que tenemos que ver, allá con Fede vimos la parte de desarrollo de proveedores y de aprobación. Aquí lo que tenemos que tener certeza es que la gente, con el equipo de compras y el equipo técnico, está totalmente relacionado y tiene una comunicación constante para identificar estos riesgos. Necesitamos tener mucha claridad de cuáles son los materiales escasos, el aumento de precio en los materiales, porque este es un indicio de que por ahí podemos tener un riesgo, cambios de origen, o todas las circunstancias cambiantes, cierres de frontera, desabasto de insumos. Entonces, esto es lo que nos va a permitir poder identificar los riesgos oportunamente, ¿no? Las recomendaciones, obviamente, es estar al pendiente de estos, o sea, y monitorear este tipo de escenarios. Identificar, ya tenemos que tener claro ahorita qué materiales son los que tienen mayor riesgo de fraude, que quizá cambiaron antes de la contingencia, ¿no? Por la contingencia puede haber muchos otros más materiales, ¿no? Mantenerse informado de noticias y de artículos que tengan que ver con incidentes de fraude es algo muy necesario y eso hay que llevarlo al equipo. Y revisar la calificación de riesgo de nuestras materias primas y sus planes de contingencia para poder aumentar los procedimientos. Nuestro único punto de contacto con estos materiales va a ser a la entrada de la planta, ¿no? En el área de recepción de materiales, y es ahí donde va a ser nuestro último filtro para saber si esos materiales están llegando adecuadamente. Entonces tenemos que aumentar nuestros procedimientos de prueba e inspección en estos materiales específicamente. Vamos a presentar a Viviana. Viviana, bueno, pues tiene bastantes medallitas, como decimos por allí. Ella, bueno, pues tiene ese trainer y auditor de la parte de food, de gluten free, de empaque, de almacenamiento y distribución, y lo que tiene que ver con agentes y brokers. Ya casi más o menos me alcanza, te falta el de retail y ya con eso va a tener un poquito más que yo. Voy a abrir su presentación un segundo para iniciar. Ok. Como han podido ver ustedes, algunos de los temas, pues obviamente son recurrentes, van siendo temas que
pues de alguna forma se van entrelazando. No es en sí que estemos duplicando información, sino se entrelaza porque todo está ligado. Entonces, bueno, estamos listos, Viviana. Si tienes tu micrófono abierto, podemos comenzar. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Buenos días. Bueno, les hablo desde Canadá. Gracias por su compromiso. Eso demuestra verdaderamente su compromiso hacia su industria y a sus empleados. E igualmente, pues, su compromiso a tener una información idónea y de fuentes precisamente directas. Entonces, bueno, quiero presentarles la parte de formación, la parte de personal en realidad. Como ustedes saben, la parte de personal pues es bastante álgida, podríamos decirlo, en estos momentos de COVID-19, en donde nosotros podemos tener problemas, sea de ausentismo, sea de personas que no llegan o que se tienen que necesariamente aislar y hacer la distancia social. Muchas veces para compensar nosotros esas faltas de personal, debemos nosotros colocar ciertas medidas y ciertas medidas específicas. Cuando nosotros hablamos de empleados temporales o de empleados nuevos, algunos de esos empleados temporales o nuevos no tienen posiblemente el bagaje en lo que tiene que ver con la salubridad alimentaria o trabajar con una empresa de alimentos. Eso es bastante importante. Tener en cuenta que si esos empleados temporales o esos empleados nuevos no tienen la formación, nosotros tenemos que darle la introducción en todos los procesos de la empresa, los procesos de emergencia, salud y seguridad, seguridad del producto, con respecto, por ejemplo, a manipulación de alergenos u otras. Y lo más importante, la situación con respecto al COVID-19. Todos los procedimientos que nosotros hemos tomado o dejado en nuestros lugares, en la industria, para precisamente minimizar el riesgo de contagio al interior de nuestras fábricas. Eso tiene que ver con las exigencias de higiene personal, lavado de manos, desinfección, lo que tiene que ver también con EPP, equipos de protección personal, las exigencias de salud y seguridad, las exigencias que nosotros colocamos en nuestras industrias para salvaguardar los empleados. Ahorita vamos a ir un poco más específico con respecto a esto. Y los procedimientos de reporte de enfermedad. Mario habló un poco sobre esto, sobre este tipo de procedimientos de reporte de enfermedad, pero voy a clarificarles un poquito más. Pasamos a la siguiente. Cuando nosotros hablamos de protección de empleados, hablamos también de visitantes y contratistas. En los visitantes y contratistas nosotros ya hemos estandarizado al interior de nuestras industrias cuáles van a ser las personas que nosotros vamos a dejar entrar en estos momentos a nuestras fábricas y cuáles no. Ya hemos hecho una lista, como Mario nos había dicho. La lista ya está hecha. Pero, ¿cómo nosotros vamos a asegurar que este acceso de visitantes es seguro? Primero, tenemos que tener una política clara al interior de nuestras fábricas. Una política clara y comunicada con anterioridad, si es posible, a las personas o a los visitantes que van a llegar a nuestra fábrica. Esta política clara es para, precisamente, minimizar. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Las otras 4. Eso. Es para no solamente los contratistas, sino para los visitantes generales. Todas aquellas personas que por algún motivo tienen que ir a nuestra empresa, tienen que ir de una cierta manera autorizadas y tienen que conocer estos procedimientos. Los contratistas, incluyendo el control de plagas, los ingenieros de servicio y los de limpieza, deben necesariamente conocer todos los procedimientos que nosotros colocamos en lugar, sea entrar por diferentes lugares, decirnos si tienen o no tienen COVID, antes de dejarlos entrar, y todos los procedimientos que nosotros colocamos al interno. Los conductores de vehículos son completamente importantes también porque pueden ser una fuente de contagio. Los conductores de vehículos tenemos que nosotros tener procedimientos claros a la interna
en lo que tiene que ver con la desinfección de sus vehículos y en lo que tiene que ver con los procedimientos que los conductores deben hacer al interior y al exterior de nuestra fábrica, hasta dónde van a entrar, qué van a hacer y sobre todo guardando la distancia social. Cuando nosotros hablamos de protección de empleados visitantes, una cosa que es importante, hágalos conscientes de las medidas del manejo del COVID-19. Los visitantes deben saber cuáles son las medidas que ustedes colocaron en el lugar, en su industria, para el manejo del COVID-19. Es importante que todas estas medidas sean documentadas y que ellos no presenten ningún síntoma de COVID-19 antes de que ustedes los dejen entrar. Si es necesario, hagan un cuestionario y hagan una lista en los cuales ratifiquen que ellos no han tenido ni han salido del país durante los últimos 14 días o que no han tenido ningún tipo de contagio o síntomas en lo que tiene que ver con el COVID-19. Suministrarles ropa de protección adecuada requerida para el acceso a la empresa es también importante dentro de sus procedimientos. Para reducir el riesgo de los empleados en el contacto cruzado, es necesario que los EPP o los equipos de protección personal sean suministrados. Lo que tiene que ver con cubrebocas es completamente necesario y bien utilizados, claro está, porque pues si utilizamos el tapabocas abajo o debajo de la nariz o no se tiene, el tapabocas tiene que cubrir completamente todo lo que tiene que ver fosas nasales, boca y estar bien, no quitárnoslos para hablar. Esto de una cierta manera reduce el riesgo y lo mismo, si nosotros podemos colocar al interior de nuestras fábricas distancia social, eso podría ser muchísimo mejor. Tenga en consideración que, si quieres bajar un poco, las áreas comunes, los vestidores, las áreas de descanso o las cafeterías tienen que tener procedimientos, como lo había hablado Rebeca, claros del acceso y minimizar de una cierta manera que haya muchísima gente en un mismo lugar y que pueda hacerse el distanciamiento social. Las horas de llegada y los cambios de jornada son verdaderamente importantes. Trate de evitar la cantidad de personas y trate de minimizar de una cierta manera que hayan muchas personas en varios lugares al mismo tiempo. Si es posible, cambie jornadas, las horas de llegada y cómo entrar a las áreas de proceso. Los arreglos de trabajo entre la producción, las áreas de empaque y también lo que tiene que ver con el entreposaje, también son áreas en las cuales de una cierta manera debemos tener o prestar consideración en cuanto a lo que tiene que ver con los procedimientos. Para reducir ese riesgo de contacto cruzado, siguiendo los requerimientos de distancia social y todo lo que tiene que ver con equipos de protección personal, tenga en consideración también el movimiento de los empleados en las áreas de producción. Limíteles esto, y eso ya lo había explicado Rebeca anteriormente. También, si es posible y si de pronto no hay la posibilidad de distanciamiento social, el uso de pantallas protectoras que separen los empleados en las líneas. Eso es una posibilidad, ¿sí? Pero no es la única. Y cuando nosotros estamos hablando de estas pantallas protectoras, también tenemos que tener en cuenta el problema de que no sea astillable o otras cosas para evitar precisamente problemas subsecuentes. Las políticas para los empleados de entregas, cuando nosotros tenemos empleados que hacen la parte de distribución o de entregas, es necesario también tener políticas claras de qué es lo que ellos deben hacer, sea que hacen la entrega no directamente, sino las dejan en algún lugar. Ustedes tienen ya definitivamente claro con las personas que van a recibir esas entregas cómo lo van a hacer, y todas esas políticas deben estar claras, establecidas y comprendidas por cada una de las personas que trabajan en su compañía. Los procedimientos cuando la jornada laboral comienza y un empleado tiene síntomas de COVID-19. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese caso? Por ejemplo, si nosotros colocamos en nuestra fábrica lo que tiene que ver con cuestionarios o lo que tiene que ver, que también es una práctica muy común, la temperatura, tomar la temperatura a los empleados antes de comenzar las actividades, ese tipo de cosas deben estar de una cierta manera bien claras para los empleados
y para las personas que están haciendo la verificación. ¿Qué deben obtener? Y en caso de que un empleado presente síntomas de COVID-19, ¿qué debe hacer el empleado y qué deben hacer las personas que están haciendo esa verificación? Igualmente, si hay personas que ya han tenido el COVID-19 y ustedes, de una cierta manera, las han enviado a la casa para la cuarentena, deben estar o tener un procedimiento adecuado de cómo van a hacer para que esa persona regrese. Sea que ustedes le hacen una entrevista aparte y les piden ciertos requerimientos y se aseguran de que esa persona no puede ser una fuente de contagio, ¿sí? Y luego después la dejan entrar. Pero esos procedimientos necesariamente tienen que ser claros, cada uno de esos procedimientos. Es necesario también en lo que tiene que ver con el reporte de enfermedad, que ese reporte de enfermedad sea claro y conciso, todos esos procedimientos, y igual lo que tiene que ver con la parte de los exámenes médicos. La ropa de protección también tienen que tener cuidado mucho, y yo quiero hacer recalcar un poco en lo que había dicho Rebeca, es precisamente lo que tiene que ver con la desinfección de uniformes. Esa desinfección, si ustedes la hacen con una compañía que es externa, verifiquen que esta compañía está utilizando los desinfectantes propios para combatir el COVID-19. Entonces tienen que ser productos químicos que sean aprobados para eso. Con eso, pues de una cierta manera termina lo que había pensado decir. Muchísimas gracias de su participación y manténgase a salvo, por favor. Cuiden a sus familias. Muy bien, Sandra, Viviana, muchas gracias, Vivi. Bueno, pues con eso terminamos todo lo que viene cubriendo, vamos a decir, la guía, lo que marca la guía de BRCGS para todo lo que es la gestión de inocuidad alimentaria durante COVID-19. Ahora, una cuestión importante aquí es no solamente quedarnos con esto, sino darles un poco más de información al respecto. Y bueno, aquí lo que va a seguir es un pequeño video de una de nuestras colegas que se llama Jenny. Jenny es aldana, ella está en Colombia, pero por cuestiones de compromisos de auditoría que tuvo que atender, pues con esto de la contingencia, no pudo enlazarse con nosotros, pero tuvo la gentileza de prepararnos un video. Entonces voy a poner el video. Este video básicamente lo que maneja o lo que presenta es una idea, una noción de lo que tiene que ver con el plan de manejo de crisis, que muchos ya conocemos, solamente pues coseando estos aspectos. Si eventualmente hay una cuestión con el audio, me avisas, por favor, Vivi. Gracias, Luis, por tu presentación y buenos días para todos. Como decía Luis, hoy les voy a hablar acerca del plan de manejo de crisis y sobre todo en esta época que estamos atravesando esta pandemia del COVID-19. Realmente, si ustedes creen que algo puede salir mal, las cosas se pueden complicar y salir peor. ¿Cuándo? Cuando no estamos preparados para atender situaciones de crisis o situaciones de emergencia. Antes de arrancar, me gustaría relacionar la diferencia entre incidente, crisis y desastre. ¿Qué es un incidente? Un incidente es cualquier situación que se nos puede presentar, cualquier acontecimiento que se puede presentar y nos puede llevar a una crisis. Incidente podemos decir que podría ser desabastecimiento de producto, un pare en los servicios de energía, un desabastecimiento de agua, un terremoto, un incendio. Todos estos son incidentes. La misma pandemia o el COVID-19 es un incidente al cual nosotros podemos vernos afectados. La crisis, ¿cuál es la crisis? Crisis es cuando nosotros hacemos un mal manejo del incidente, ¿cierto? Y las cosas se pueden complicar. Pero desastre es cuando nosotros no tenemos un plan de mitigación de esa crisis y las cosas se nos pueden salir de control y efectivamente se pueden complicar mucho más. El grado de control y preparación que se tiene para enfrentar la situación es lo que hace la diferencia, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un incidente, en el caso del COVID, una persona en nuestra organización o en nuestra planta que se encuentra enferma, ¿cierto? Que presente algún síntoma de contagio por este virus y no lo identificamos y no lo detectamos,
y no lo controlamos, pues esto se me puede volver una crisis. ¿Cómo se me volvería una crisis? Cuando, por ejemplo, hay más personas contagiadas, cuando este personal ingresa a la planta y puede llegar a afectar mi otro personal e inclusive algunas zonas de la empresa, se me vuelve crisis. Pero si yo no tengo control sobre esa crisis y esto crece, se me vuelve un desastre. Un desastre cuando hay personas fallecidas, un desastre cuando tengo que hacer un pare de las operaciones y un cierre de mi fábrica. Entonces, un incidente sin control definitivamente nos puede llegar a un desastre. Les quise resaltar esta diapositiva de por qué estar preparados. ¿Por qué debemos estar preparados? Esto de lo que nos está sucediendo hoy en día con el COVID-19, realmente el virus como tal es nuevo, pero estas situaciones se nos han presentado desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en 1996, cuando vivimos la crisis de las vacas locas en Europa, donde veíamos que para los compradores no era señal de tranquilidad no poder tener proveedores confiables, ¿cierto? Donde veamos que no solamente el sector bovino se vio afectado en la baja de sus ventas y en su economía, sino en general toda la industria de alimentos empezó a tener bajas. Y ya para los compradores no era confiable este sector, ¿sí? Entonces empezaron desde ahí a establecer nuevas reglas y nuevas condiciones para garantizar que los alimentos iban a ser más confiables. Luego viene en el 2001 cuando vivimos todo el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos y donde empezamos a darnos cuenta de que la industria de alimentos también podía ser fuentes de contaminaciones intencionales a través del agua o a través de zonas vulnerables donde quizás podría haber una contaminación intencional y empiezan a salir como todas estas diferentes directrices o lineamientos para yo garantizar que dentro de mi organización puedo evidenciar dónde yo podría tener una contaminación intencional y cómo lo voy a prevenir. En el 2009 vivimos la crisis del H1N1, la gripe porcina, cuando estuvo mal llamada en su momento. Entonces veíamos también que el sector se vio perjudicialmente afectado, ¿sí? Y empezaron también a haber otros controles. Hacia el 2013, también cuando sucedió todo el fraude con la carne de caballo en una lasaña que no era propicia pues de carne de caballo. Entonces todo este tema de fraude empieza a tener como más peso y más requisitos y empiezan a ver todo en el radar todo el tema de food fraud. Y en el caso, por ejemplo, de la gripe aviar, que vemos que venía desde el 1997, pero aún en el 2015 siguen habiendo casos de existencia de gripe aviar, ¿sí? Entonces, por eso quise como que ustedes pudieran ver acá las diferentes situaciones y de estas podemos hablar muchísimas otras cosas que se han presentado. Entonces, es importante que estemos preparados. Pero, ¿cómo estar preparados? ¿Sí? ¿Qué debemos considerar para afrontar una crisis? Entonces, primero debemos tener un procedimiento. Este procedimiento debe estar consolidado. Nosotros debemos poder contemplar cualquier incidente que se nos pueda presentar y cómo vamos a actuar de acuerdo a ese incidente, ¿cierto? Entonces, ¿qué actividades yo debo tener de mitigación para que el incidente, en caso de que se me presente, esté controlado? ¿Y qué personas van a interactuar en esas situaciones? Un plan de comunicación interno y externo, pero sobre todo que sea un plan de comunicación asertivo y un plan de comunicación oportuno. ¿Con quién debo tener comunicación? Pues interna con mis operarios, con mi gente, con la parte administrativa y externa con clientes, proveedores, entes regulatorios o medios de comunicación. Designar al personal clave con responsabilidades claramente asignadas. Esto es súper importante y es poder definir quiénes son esas personas claves que van a intervenir, que estén 7/24 disponibles para atender una crisis, porque esto no sabemos en qué momento se nos pueda presentar. Y con los roles claramente definidos. También es importante que nosotros establezcamos personas que puedan suplir en caso de que alguno de los principales personal no pueda estar o no se encuentre en el momento, que puedan llegar a tomar esas responsabilidades que ya están claramente definidas. También es importante que nosotros tengamos una lista actualizada de los contactos de emergencia, como bomberos, como por ejemplo la policía o algunos otros contactos que podamos necesitar durante la crisis. Un registro de análisis de las crisis, entonces cuando se me presente una crisis, que yo pueda llegar a evidenciar cómo se actuó cuando sucedió algo similar
y que eso quede registrado, un plan para gestionar el desarrollo de estas crisis, un plan de análisis de causa. Esto es bien importante para evitar recurrencias, entonces que tengamos un análisis de las causas que pudieron generar la crisis y poner a prueba anualmente el plan de gestión de crisis. ¿Cómo, digamos que recomiendo que se ponga a prueba, que vean todas esas posibles situaciones que los pueden llevar, todos los pasos que establecieron desde el procedimiento y que sigan una a una esas recomendaciones o esos lineamientos que ustedes establecieron para el manejo de la crisis y lo puedan hacer mínimo una vez al año? ¿Qué sucede? Que a veces nos damos cuenta cuando realizamos auditorías y esto, que cuando están enfrentados a la crisis actúan de una manera distinta. ¿Por qué? Por múltiples cosas, pero esto hace que haya un replanteamiento pues, del procedimiento que se estableció inicialmente. Entonces, sí es importante que lo realicen. Y por último, los pasos que debemos tener en cuenta después de una crisis. Entonces, trabajar aplicando las medidas incorporadas que se establecieron durante la crisis, reforzar la proactividad del equipo, o sea, tener una muy buena comunicación con el equipo y revisar como toda esa retroalimentación que hubo del equipo de trabajo, mantener una comunicación con todas las partes que intervinieron durante la crisis, evaluar la cadena de valor, mantener la capacidad de redacción y revisar el plan de contingencias y mantenerlo vigente. Lo que les mencionaba ahorita, de ver si se actuó de acuerdo a eso y si las contingencias están bien establecidas. Y sobre todo, identificar los cambios en los patrones de consumo. Todas estas crisis nos llevan a que nuestros consumidores, nuestros clientes cambien en sus patrones de consumo y las nuevas tendencias, ¿cierto? Que nosotros podamos identificar si necesitamos hacer algunas modificaciones al interior de nuestra organización y poner nuestro foco de una manera distinta. Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado y espero verlos en una próxima ocasión. Que tengan un buen día. Muy bien. Pues muchas gracias a Jenny, que gentilmente nos presentó su parte, que bueno, pues con eso de la auditoría se le complicó. Bueno, ahora tenemos a Juliane. Vamos a poner un poquito más de atención, a parar oreja, porque Juliane habla portuñol, no habla español, habla más bien portugués, habla muy buen inglés, pero para que podamos entenderle, nos va a presentar en portuñol. Entonces, ¿quieres llevar tú el control, Juliane, o te hago la presentación? Okay. Bueno, como decíamos, Juliane es nuestro guardián de la confianza para Brasil. Ella es directora de Qualité y representante de RCGS para Brasil. Ella, al igual que Federico y que yo, los tres tenemos un contrato directamente firmado con BRCGS, yo como responsable, como representante para toda Latinoamérica, Federico como auditor de compliance y bueno, Juliane como la representante de BRCGS en Brasil. Los tres formamos parte de Trust Guardians, además de que todos los que hemos visto, todos los que han presentado gentilmente anterior a nosotros, pues son también ATP, son entrenadores aprobados, que es una de las grandes diferencias que tenemos con respecto a otros entes de capacitación, cursos de organismos de certificación o cursos que le llamamos nosotros no aprobados, que eventualmente, bueno, pues no tienen validez ni reconocimiento por parte de RCGS. Muy bien, vamos a iniciar. Sí. Adelante, Juliane. Gracias, Luis. Entonces, voy a hablar un poquito de un resumen de todos los puntos más importantes, los 15 puntos claves para sitios durante todo este proceso con la pandemia de COVID. Lo primeiro ponto importante é que deve-se ter um equipo para gestionar a resposta à COVID-19. Este equipo deve ter um líder e também delegados em caso de sua ausência. E também deve estar muito clara as responsabilidades para as pessoas desse equipo. É importante também que os sítios tenham reuniões gerenciais diárias para atualizar sobre as informações sobre o coronavírus, porque tem que estar muito acerca das notícias, revisar os problemas, considerar os comentários dos empregados que podem poner com a situação atual, revisar os cambios, assessoramento de governo, novos requerimentos de cliente, estes podem trazer novas condições para o dia a dia dos sítios.
Después es importante también que los sitios tengan definidos que los líderes de HACCP evalúen cualquier cambio a programas de pré-requisito, porque tenemos que mantener la seguridad alimentaria. Entonces, todos los cambios que son necesarios por cuenta de la situación de crisis debe ser evaluado pelo líder de HACCP, para que vea a necesidad de haber algún cambio nos programas de pré-requisito y plano HACCP. Es importante también que los sitios tengan resúmenes al personal, al menos semanales, sobre la situación actual, porque puede tener alguna actualización que tiene que pasar a sus empleados, a las personas del sitio. Después también tenemos que revisar, ¿no?, regularmente los inventarios con los proveedores. Diante de la situación, podemos tener algún problema que te quede sin material en su sitio. Entonces, es importante que esté siempre actualizado con sus inventarios, con sus proveedores. Entonces, el punto 6 es el punto que también traz para los sitios la importancia de tener los proveedores emergentes con una forma de aprobación confiable. Es importante, diante de esta situación que estamos viviendo, que puede ser que tengamos una necesidad adicional de tener un proveedor emergente. Entonces, tenemos que tener una sistemática para aprobar estos proveedores. Checar las certificaciones actuales, informes de auditoría, tal vez considerar el uso de auditorías remotas, alguna sistemática donde puede se confirmar que los proveedores son serios y tienen los protocolos adecuados para garantizar la seguridad alimentaria. También es importante para los sitios que tienen una evaluación completa de riesgos para nuevas materias-primas. Diante de ese escenario, podemos ter uma falta de matérias-primas e isto nos faz necessitar ter novas matérias-primas em nossos sítios. Então, é importante que levamos em consideração uma análise completa de riscos, porque temos novos contaminantes, novos alérgenos que podem ser introduzidos em nossos sítios. No ponto 8, é importante que los sitios tengan entonces un procedimiento para inspección y prueba de nuevos proveedores y nuevas materias primas. Y estos procedimientos estén implementados para que no se introduzcan nuevos contaminantes, nuevos riesgos para los sitios antes de se comprar la materia prima, antes de se utilizar la materia prima. Después tenemos también el punto que es la vigilancia estrecha de riesgos de escasez y cambios de precios. Sabemos que con esta crisis hay muchas restricciones que tenemos de accesos, ¿no?, de transportes, entonces eso puede nos gerar problemas con escasez de materias-primas, de ingredientes, los cambios de precios también pueden ser muchos. Entonces, la empresa tiene que tener una atención para esto, para evitar los posibles fraudes. Entonces, tener una evaluación de riesgos para estas situaciones también. No punto 10, tenemos entonces una información para lo grande número de personal nuevo o eventual, con mayor vigilancia, porque sabemos que muchas personas están ficando enfermos y no se puede trabajar. Entonces, las empresas están a contratar nuevas personas y personas que van a hacer trabajos temporarios. Y es importante que se haya un control sobre estas personas y tenemos que garantizar que esas personas van a estar informados y capacitados para producir el alimento seguro, para que podamos mantener la seguridad alimentaria. Lo punto 11, mucha atención cuando se hay necesidad de hacer algún cambio a etiquetados, y estos deben ser con medidas de control y segregación para que se possa evitar o mau uso ou confusão, né, no uso de produtos com etiquetados diferentes.
porque diante de estas nuevas situaciones, por ejemplo, si tenemos una nueva materia prima, tenemos un producto con un nuevo etiquetado, entonces tiene que ter toda a medida de controle para que não se use este produto com uma nova etiqueta, com um novo etiquetado de forma errônea. No ponto 12, temos então um cenário para auditorias por terceiros mediante meios remotos. Então, os sites devem garantizar que a ferramenta que vai ser usada para as auditorias remotas vão garantizar a veracidade da informação coletada durante as auditorias, porque temos que evitar confusão ou adulteração de informações. Temos depois, no ponto 13, que fala dos procedimentos de limpeza, com ênfase em superfícies de riscos. Diante desse novo cenário, desse novo vírus, temos que ter foco em algumas superfícies de limpeza, de acessos, como as aberturas de portas, superfícies onde se põe os produtos, e então a empresa pode ter uma necessidade de fazer revisões em seus procedimentos, frequências e capacitação de seus empregados. No ponto 14, nos destaca a necessidade de uma avaliação de risco para gestionar as inspeções para plagas, porque é importante que a empresa, que o sítio tenha feito uma avaliação com base em seu histórico de incidência de plagas, para saber se há necessidade ou se pode cambiar as fechas, a frequência de visitas de los responsáveis por serviços de plagas. E se não pode, se há necessidade de receber as pessoas que são de fora da empresa, então deve-se aplicar todos os controles para visitantes com foco em se contener a contaminação e propagação de contaminantes e de vírus de Covid-19. E por último, é importante que as pessoas podem trazer de suas casas contaminantes, então é importante que haja um controle para toda a troca de suas roupas, e a empresa pode identificar a necessidade de ampliar as áreas de vestidos que implicam riscos. Então, pode ter uma necessidade de ter mais áreas que podem ser utilizadas, outras áreas que hoje não são áreas de troca de vestidos, de vestidores, pero há necessidade de mais áreas, mais espaço. Também pode ser evaluado a necessidade de se ter frequências de troca de roupas diferentes, com câmbio de horas, para que não se tenha muitas pessoas juntas no mesmo tempo e no mesmo local. Pode ter um controle de tempo, controle de uso das áreas, regras de distâncias, cuidado para o câmbio de roupas. Isto deve ser todo evaluado e medidas de controle devem estar implementadas para mitigar os riscos. Então, esses são os 15 pontos claves. Meus colegas já falaram muito sobre vários deles. E nisto é para fazer um resumo de todos os pontos e principais pontos que os sítios devem se atentar. E se algo puder sair mal, então temos que fazer o que puder para mitigar. Eu agradeço, muitas graças a todos e espero que tenham entendido mi portuñol. Gracias, Luis. Muy bien, Juliane, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, esto nos cierra la parte de información que venimos presentando de lo que tiene que ver con la guía y unos conceptos importantes asociados a lo que viene siendo pues este documento que vamos a presentar o que vamos a tener publicado en el transcurso de la siguiente semana por parte de RCGS. Este documento se presentó hace 2 semanas y media, que es un documento en inglés. Esta semana, el día lunes o martes, se presentó la guía de los 15 puntos a revisar que acaba de presentar Juliane, que es el resumen de la guía. La siguiente semana tendremos publicados 2 documentos. Uno, que va a ser esta guía completa, todo lo que es el documento de 13 páginas de la guía de RCGS
para manejar inocuidad alimentaria ante lo que tiene que ver con la vigencia de COVID-19 y lo que es esta lista de 15 puntos, estos checkpoints que le llamamos nosotros, para ver si están contemplados. Dentro de las varias preguntas que hay en el chat y que hemos ido contestando poco a poco, tenemos realmente que, bueno, pues son muchas las inquietudes, muchas las dudas que hay. Uno de los aspectos que eventualmente también están en la mesa y que no pasan por menos de ser importantes, pues es obviamente lo relacionado con la industria de materiales de envasado, lo que tiene que ver con servicios de transporte, esta parte igualmente importante de lo que tiene que ver con los comercializadores, los brokers, los distribuidores. Entonces, vamos a tener varios documentos de soporte alineados a estas necesidades. BRCGS, debido a que el estándar de inocuidad alimentaria tiene más de 22,000 plantas certificadas en el mundo en el estándar, pues obviamente le dio prioridad al estándar de inocuidad alimentaria, pero vamos a generar una serie de guías para todo lo que tiene que ver con agentes y brokers, almacenamiento y distribución, lo que tiene que ver con productos de consumo, por supuesto lo que tiene que ver con materiales de envasado, y lo vamos a ir cubriendo. Muy importante, estas guías van a estar publicadas en la página oficial de BRCGS. Aprovecho aquí para hacer una aclaración que creo que es justa y necesaria. Mucha de la información que van a encontrar en las redes sociales es de gente que toma las guías, toma los documentos de BRCGS y los traduce o los interpreta a su mejor entender. Estas traducciones no son oficiales, no están aprobadas e infringen los derechos de autor de BRCGS. Pero además hacen algo que es todavía más grave, independientemente de infringir derechos de autor, que además es un delito. Cuando traducen o cuando interpretan estas guías y estos estándares, los interpretan a su entender. No son gente entrenada, comunicada, formada, que forma parte de un equipo asociado directamente a BRCGS, y entonces tenemos las interpretaciones libres que eventualmente pues terminan siendo desinterpretaciones, desinformaciones para ustedes, donde cuando vamos a hacer las auditorías, hacemos consultorías o hacemos entrenamientos, nos hacen preguntas pues que la verdad sí son muy lamentables. Un caso muy sonado, muy reciente, es obviamente el tema de los túneles de sanitización. Ayer, lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social del Gobierno de México, para los que están en otros lugares, publicó una serie de guías o pautas con las cuales regresar al trabajo. Y es penoso, perdón que lo diga de esa manera, es penoso ver que una institución de salud del gobierno dice que necesitas tener tapetes sanitarios para ingresar a las instalaciones. ¿Por qué digo que es penoso? Porque así como dijeron que no recomendaban los arcos estos sanitarios, pues igualmente tampoco se recomiendan estos tapetes sanitarios. ¿Por qué? Porque hay que entender un principio bien simple y quiero con esto cubrir muchas de las inquietudes que tenemos en el chat, más otras que nos han externado. Y quiero dejarlo bien claro. Tú para poder desinfectar o aplicar sanitización, todos lo sabemos, primero tienes que remover la suciedad física, tienes que remover la suciedad. Si tú vas a aplicar un sanitizante sobre una superficie donde hay materia orgánica, dígase saliva, gotículas de saliva humana o esputos secos de gente que escupe en el piso porque siente aquí la situación del esputo y lo tira en el piso, lo escupe en donde sea, el virus queda protegido por esa materia orgánica. Entonces tú puedes aplicar desinfectantes, puedes aplicar químicos, puedes aplicar lo que quieras, el virus no se va a morir, el virus va a quedar ahí y va a quedar latente, porque eventualmente, lamentablemente la gente cree que aplicando un desinfectante mágicamente te desinfectas. Ejemplo más claro, y lo vimos con la pandemia de A1H1. Cuando tuvimos ANH1, nos dijeron por parte de la Secretaría de Salud que había que utilizar alcohol en gel. Sí, sobre manos limpias, sobre manos que estén limpias. Si tus manos están sucias, tienen grasa, tienen residuos de polvo, ese gel sanitizante se neutraliza y pierde efectividad al entrar en contacto con la capa cerosa de las manos y con estas capas de suciedad. Cuando tú me dices que vas a lavar un teclado, que vas a desinfectar un teléfono, y bueno, ahí más o menos se ve mi teléfono medio sucio, y yo le aplico un sanitizante, el sanitizante va a quedar sobre la superficie en la que tiene el contacto, pero debajo de ella, a nivel microscópico, hablamos de 100 nanómetros o menos, estamos hablando que esa partícula de polvo que yo veo en mi teléfono, o veo en una superficie, o veo en un alimento, por ejemplo, si yo veo esas partículas de polvo, aunque yo la sanitice y le aplique desinfectante, no va a ayudar, no va a permitir que entre y mate el virus. Entonces, lo primero es limpiar y luego desinfectar.
Si me dices que vas a desinfectar con los controles de plagas, haciendo aplicaciones con estos fumigantes, haciendo termovilizaciones y demás, discúlpenme, simplemente están en muchos de los casos tirando su dinero, porque lo que tienes que hacer es primero limpiar y luego vas a desinfectar. Si no limpiaste el hacer la desinfección, no va a tener la misma efectividad. Y lo otro, el virus vive dentro del cuerpo humano, vive como parte, está corriendo en el torrente sanguíneo, está infectando las células pulmonares, está invadiendo los pulmones, está invadiendo y dañando los alvéolos. Entonces, el virus está dentro de las personas, no por fuera. Entonces, por mucho que pase por arcos sanitizantes, por mucho que fumigues a la primera que tose o estornude o deje saliva en las superficies, lo que toque y lo que tenga contacto se va a contagiar. Muy importante, los datos que tenemos actualmente. Tenemos que en Canadá y en Estados Unidos, la mayoría de las plantas alimentarias que ha parado operaciones por contagios comunitarios dentro de las instalaciones son plantas que tienen altos controles de higiene. ¿A qué me refiero? Tienen cambio de uniformes, usan cubrebocas, usan mecanismos para cubrir el cabello, tienen procesos de saneamiento muy estrictos, cambios de bata, y son las plantas donde precisamente se están dando los contagios. Ahora piensen en plantas secas, en plantas donde estos controles de higiene no son tan robustos, no son tan rigurosos y eventualmente no se están llevando como tal. ¿Por qué brincó? ¿Por qué botó tan fuerte en las plantas de productos cárnicos en Estados Unidos y Canadá? Primero, por las condiciones de temperatura. Son condiciones favorables para el virus y para una mayor supervivencia. Y segundo, porque tenemos una condición donde hay un exceso de confianza, donde la gente cree que cruzando la charca sanitaria y entrando al proceso, bueno, los contagios ya se eliminaron. Sí, los contagios después de la charca sanitaria, pero antes de la charca sanitaria, todo el posible contacto, la interacción que va a tener con sus compañeros es un gran riesgo. Bien mencionaron mis compañeros varias de las medidas, varias de las pautas que podemos seguir. Yo les invito a que eventualmente entren en la página de BRCGS, entren en nuestro canal de YouTube, eventualmente busquen en YouTube como Trust Guardians, lo van a encontrar fácilmente. Y entonces vamos a estar subiendo videos, guías, con lo que les podemos ayudar. Algo muy importante es dejar claro que quienes estamos presentando esta información somos entrenadores aprobados BRCGS. Somos gente que ha pasado un proceso de selección, de entrenamiento, de exámenes, que asegura que ustedes están recibiendo información confiable y fidedigna, evaluada y consensada técnicamente con lo más alto que hay en la industria, con uno de los estándares más reconocidos en el mundo y más aceptados por su rigor y por todo lo que tiene. Otro aspecto importante que quiero que sepan para poder cerrar mi presentación es lo relativo a las auditorías. Las auditorías, como bien lo dijo Federico, es un tema que ha estado en la mesa comentándose mucho. Créanme, y se los digo de corazón, una auditoría documental no reta el sistema. Es nada más para que les extiendan un papel por 6 meses, esperando la auditoría presencial. Una parte importante que debemos de considerar de hoy en adelante, con todo lo que estamos viviendo y estamos pasando, es que las certificaciones no es la obtención de un papel, es el reto al sistema para ver que efectivamente están logrando hacer que este sistema funcione para ustedes. Me da mucho orgullo, me da mucho gusto decirles que la planta del Pura Cuautitlán, al ser ganadora del premio a la mejor planta BRCGS certificada de las Américas, de entre 3,000 plantas que hay en el continente, ganó Alpura. Y me da mucho gusto decir que hoy las operaciones de Alpura son la planta que está operando al máximo nivel de desempeño BRCGS. No les digo que no tuvieron que tener que manejar el incidente, como dijo Jenny, no les digo que hubo un momento de crisis, claro, pero no llegó a desastre. Ver que hay plantas donde gente se está enfermando, se está muriendo o están parando operaciones es un desastre. Y es tan simple como evitar la saliva, evitar el contacto con la saliva del personal desde que entra a la planta hasta que sale de ella, pero no termina allí. Esto se tiene que ir a su casa y tiene que mantenerse en toda la ruta de ida y vuelta. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan presente. Vamos a tener más videos, vamos a tener más seminarios. Lamentablemente, mucha gente se quería conectar. Tuvimos más de 500 registros, casi fueron 700 registros para entrar a esta sesión y lamentablemente por un tema con Zoom no pudimos desbloquear el seminario web para tener la licencia que tenemos pagada de 1,000. Pero vamos a hacer otro seminario, vamos a darles ejemplos, vamos a darles pautas y su evaluación, sus comentarios son muy útiles para nosotros, tanto para mejorar en el futuro como para también, muy importante, y se los quiero dar como una primicia, a partir de, pues ya, tenemos entrenadores virtuales aprobados BRCGS. Ustedes están viendo en todos lados un montón de cursos online.
nosotros no damos cursos online. Nosotros damos entrenamientos aprobados BRCGS con entrenamientos virtuales que implica una sesión así en vivo con nosotros, haciendo ejercicios, haciendo tareas, haciendo cosas que eventualmente les ayuden a comprender y mejor, no solamente BRCGS, sino todo lo que es el sistema de gestión de riesgos. Yo les puedo decir que en Trust Guardians, además de certificar la confianza, además de proteger a los consumidores y las marcas, somos expertos en sistemas de gestión de riesgos de seguridad de producto. Eso es lo que nos hemos especializado, eso es lo que hemos dedicado más de 20 años de nuestras vidas. Créanos que lo que vamos a presentar y darles es para que ustedes no gasten dinero a lo loco, no incurran en cosas que no son útiles, no hagan paliativos, pero lo más importante, no pongan en riesgo su negocio y lo más valioso de ellos, que es sus personas, a su gente. Lamentablemente, como algunos de ustedes saben, cercanos a mí, murieron amigos míos por COVID. Es cierto, fallecieron hace unas semanas. No es broma, esto es verdad. Gente muy querida y que muchos conocemos en la industria alimentaria han muerto por COVID y eventualmente no tiene que ser alguien famoso para que sea importante. Cualquiera, tu empleado, tu jefe, todos estamos expuestos a esta enfermedad. Es una enfermedad ocupacional, es una enfermedad del descuido, perdón que lo diga así. Así como puedes chocar, te puedes contagiar de COVID. Entonces, es muy importante que así como te controlas y te cuidas para conducir un auto con todo tu estado de alerta, estado de ánimo, mantenerte despierto, manejando con precaución, lo mismo hagas con COVID. Y no con COVID, con todo lo que viene después, porque perdonen que lo diga, esto no va a acabar aquí. Esto va a seguir, va a continuar. Las capas glaciares se están descongelando, están librándose virus y bacterias que no conocemos, que hace 10,000, 15,000 años no conocimos y que hoy están deshielándose y están saliendo a través de las aves, los animales salvajes y el agua. No sabemos qué viene mañana. Lo único que podemos hacer es estar preparados, es estar basados en información y tengan cuidado con las redes sociales. Tengan cuidado con lo que leen, acérquense a fuentes confiables, acérquense a quien realmente tiene la información real y aunque nuestros amigos son muy buenos para compartir datos, no están corroborados. Todo lo que publicamos en BRCGS, todo lo que publicamos en Trust Guardians, créanos, es para que ustedes estén bien informados, bien apoyados. Pues el equipo, ahí estamos algunos en pantalla, algunos ya se tuvieron que retirar. Muchas gracias. Vamos a tener más sesiones, más seminarios. Por favor, si pueden compartir, pueden correr la voz, nos ayudarían mucho para poder hacer que esto llegue a más gente. No tiene ningún costo. Nuestra intención es comunicar, compartir conocimiento. El único bien que entre más se comparte, más crece. Obviamente el beneficio que ganamos pues es tener trabajo, poder dar cursos aprobados, darles información fidedigna y eventualmente pues a que todo nos vaya bien. Muchas gracias de verdad, muchas gracias de corazón. Cuídense mucho, si pueden quédense en casa y si no, háganlo con las medidas de control adecuadas, utilicen cubrebocas, paños, lo que ustedes puedan tener, principalmente tricapa y lentes o gafas de seguridad. Muchas gracias a todos y bueno, pues ahí el equipo también se despide. Muy agradecido.